Bueno, gente, ya estamos grabando. Eh, Unidad 2, estática de fluidos. ¿Qué se acuerdan de esta unidad? Cuéntenme, antes de avanzar. ¿Se acuerdan algo? ¿No se acuerdan nada? Trata sobre fluidos que no, que están quietos, o sea, están estáticos, y se analiza las presiones y las condiciones en las que está sometido el fluido. Perfecto, esa es la idea. Para que recuerden, estática de fluidos es la unidad 2. Recuerden no pasar por encima o no entrar a unidad 2 sin haber tenido una mirada y un análisis de la unidad 1, que es Introducción a la Mecánica de Fluidos. Esta es la segunda unidad de la materia, no arranquen de acá, hay una unidad anterior muy cualitativa, muy sencilla, pero que ustedes tienen que manejar, ¿sí? Eh, entonces, ustedes vieron Introducción a Mecánica de los Fluidos y ahora estaríamos entrando en la unidad 2 de fluidoestática. Fluidos quietos, sin esfuerzos de corte, sin movimiento. Vamos a tratar de ir rápidamente a la ecuación fundamental de la fluidostática y sus aplicaciones básicamente para la parte de manometría. La parte de aplicaciones para el principio de Arquímedes le queda en una teoría que ya está subida, de la cual ustedes van a tener, a la cual ustedes van a tener acceso. La clase que viene va a ser de cinemática de fluidos y después ya vamos a entrar en fluidodinámica como corolario a la totalidad de los temas teóricos vinculados a este que engloba a todos, que es mecánica de fluidos. Pero lo que estamos viendo hoy y lo que va a quedar grabado en esta teoría es conceptos básicos de fluidostática, la determinación de la ecuación fundamental de la fluidostática y como aplicaciones solamente la parte de manometría. Esto ya está en otra teoría a la cual ustedes tienen acceso. ¿Se acuerdan algo del tensor de tensiones? ¿Qué era eso del tensor de tensiones? El tensor de tensiones es una matriz, sería una matriz en la que están metidas todas las fuerzas a las que son sometidos un cuerpo, en este caso el fluido. Si no me equivoco. En realidad es una matriz que tiene todas las componentes de tensiones a las que está sometido el fluido. Guarda que queda algún micrófono abierto y empezamos a tener acople. Básicamente el tensor de tensiones tiene todas las componentes de las tensiones. Y ese tensor de tensiones tiene componentes estáticos y componentes dinámicos. Es decir, algunas tensiones que están siempre, aún con el fluido quieto, y algunas tensiones adicionales que aparecen cuando empieza a haber algún esfuerzo de corte y empieza a haber movimiento relativo entre las capas del fluido. Pero hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Emanuel, está claro la diferencia, es decir, es una matriz, pero no cada componente no es una fuerza, sino cada componente es una parte de los esfuerzos. Es decir, conceptualmente, cocientes entre fuerzas aplicadas y áreas sobre las cuales se aplica esa fuerza. En el caso de fluidostática, es decir, para un fluido en reposo, no hay esfuerzos tangenciales, o sea que siempre vamos a tener esfuerzos normales. En fluidostática solamente esfuerzos normales que, como nosotros decimos que las fuerzas son entrantes a las áreas de estudio y los vectores áreas son salientes, llegamos a este concepto que la derivada parcial de la fuerza con respecto al área de aplicación de esa fuerza es menos la presión hidrostática por el versor n, y este menos es porque las fuerzas son entrantes y los versores áreas
son salientes de las áreas. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Esto es independiente, este signo menos es independiente del sistema coordenado que tomemos. Esto es absolutamente general. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna pregunta? Bien, veamos, ¿de dónde arrancamos? Ecuación fundamental de la fluidostática. Lo que queremos encontrar, nuestro objetivo es distribuciones de presiones a distintas profundidades de un fluido para calcular después fuerzas sobre objetos sumergidos o momentos sobre objetos sumergidos. Vamos a partir de igualar la velocidad de cambio de cantidad de movimiento con la velocidad de suministro de cantidad de movimiento al sistema por aplicación de una fuerza. Tan sencillo como esto. ¿De dónde arranca la ecuación de la fluidostática? De considerar que la velocidad de cambio de cantidad de movimiento es igual a la velocidad de suministro de cantidad de movimiento, obviamente a un sector o un volumen de control que previamente fijamos, pero lo que buscamos es conocer la velocidad de suministro de cantidad de movimiento al sistema por aplicación de una fuerza. Y en fluidostática lo que vamos a decir es que la sumatoria de fuerzas, es decir, la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es cero. Esto solamente en fluidostática. Y si tomamos un volumen de control en coordenadas rectangulares, con variación en x desde x igual a x más delta x, variaciones en y entre y e y más delta y, variaciones en z entre z y z más delta z, vamos a tomar delta x por delta y por delta z, este es el volumen de control que nosotros tomamos, por la densidad del fluido que nos da un volumen de control por la densidad del fluido que está dentro de ese volumen de control, que es este producto delta X, delta Y, delta Z por densidad. ¿La masa? Eso es la masa del fluido contenida en mi volumen de control. Y acá aparece menos G. ¿Qué vendría a ser todo esto? Delta X, delta Y, delta Z, densidad por menos GZ. El peso, Esto es la el fuerza peso. peso. Fíjense que este GZ, este menos, no es general, sino que es particular para este sistema de coordenadas. Nosotros dijimos que Z crecía hacia arriba y la gravedad en Z está hacia abajo, entonces por eso aparece este menos. Pero este menos no es genérico, sino particular de este sistema que tomamos de coordenadas. Entonces, esto es la fuerza peso. ¿Cuánto pesa mi volumen de control? Y después tenemos fuerzas que calculamos como presión por área. ¿Sí? Presión por área me da fuerza, entonces. Calculo la presión en el plano X por el área del volumen de control en ese plano, que es delta E, delta Y, delta Z. Y acá le resto la presión en el plano P, X más delta X por ese mismo área. Hago lo mismo para las caras en X, para las caras en Y y para las caras en Z, y como estoy en fluidostática, donde la sumatoria de fuerzas es cero, igual a cero. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna duda? Micaela se así que no con la cabeza, pero no. ¿Hay alguna duda con esto? Por ahora no. Bien, voy a ponerme a hacer preguntas que tienen la intención de ser movilizadoras. Para nada está en mí hacerle preguntas para molestar, sino la idea es que esta expresión está en cuanto libro
de fluidodinámica encontremos en bibliografía, en cualquier biblioteca virtual o real, ya las reales por ahí en algunos aspectos no se usan tanto. Pero nosotros estamos hablando de una sumatoria de fuerzas vectoriales, porque también la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo tiene, conceptualmente es un vector. Pero acá sumamos todo. La fuerza en peso que está en la dirección Z, con fuerzas en X, con fuerzas en Y y con fuerzas adicionales debidas a la presión en Z. ¿Les parece normal? ¿Les parece raro? ¿Habría que rever eso? ¿Esto está mal? ¿Esto está bien? Tarea para el hogar. Una de las cosas que yo les pido, cuando estoy dando una teoría, la tendencia es decir, lo dice Julio, hace 35 años que está en la materia, es decir, debe estar chequeado. Todos los años encontramos algún pequeño error en las teorías y lo modificamos para el año que viene o para el cuatrimestre que sigue. Pero una de las cosas que quiero que vean es que no tomen lo que yo les doy como una verdad absoluta. Lo que quiero es que empiecen, sobre todo en este concepto de cursada, que empiecen a decir, ¿eso que puso está bien o está mal? ¿Está absolutamente bien o está más o menos? ¿Es tirado de los pelos? Primera cosa que les dejo como para que piensen, analicen y si quieren después lo vemos en la consulta, es si conceptualmente esto que hacemos, que nos va a llevar a la ecuación de la fluidostática, está bien. ¿Sí? Quiero que piensen si está bien y si está bien, por qué está bien, y si está mal, por qué está mal. ¿Está claro eso? Segunda tarea para el hogar. La primera tarea, es decir, era no entrar a la unidad 2 sin haber madurado la unidad 1 y haber hecho un resumen y haber juntado material con respecto a la unidad 1. Segunda tarea para el hogar, decirme si esto que plantean casi todos los autores está bien. Tan simple como eso. La primera ecuación de la que arrancamos, yo les diría, analícenla un poquitito más y después me dicen si está bien o está mal. Sigamos. Tomamos esta ecuación que aparentemente está bien, la reordenamos un poco, despejando menos la densidad del fluido por Gz, y aplicamos límite cuando el delta X tiende a 0, el delta Y tiende a 0 y el delta Z tiende a 0, y nos queda esta expresión. Esta es una expresión particular para mi sistema de coordenadas. Y si recuerdan, ¿cuál era el concepto de el nabla? El nabla es un operador que aplicado a algo genera algo. En este caso es el operador nabla, es un operador vectorial aplicado a una magnitud escalar, en un producto sin símbolo intermedio. Cuando aplicamos el operador nabla en un producto sin ningún símbolo involucrado a, a una variable escalar, eso se llama gradiente. En nuestro caso particular, decimos que el producto entre la densidad, que es un escalar, y la gravedad, que es un vector, nos da un vector que se llama gradiente de presión. Acá lo que necesito, tercera tarea para el hogar, es que analicen bien y tengan mucho dato y muchos ejemplos de qué es un gradiente de presión. Fíjense que el gradiente de presión es básicamente la derivada parcial de la presión con respecto a X por el versor Y, más la derivada parcial de la presión con respecto a Y por el versor J, más la derivada parcial de la presión en Z por el versor K. Es decir, eso es un gradiente que habla de la variación de presión. Conceptualmente, en un campo de presiones, la presión puede variar en distintas direcciones. Entonces, ¿qué significa el gradiente de presión?
el gradiente de presión es un vector que tiene unidades de presión sobre unidades de desplazamiento, normalmente presión sobre metros, ¿sí? Recuerden que el gradiente está armado entre variaciones de presión con respecto a una posición. Entonces el gradiente tiene unidades de presión sobre unidades de posición o de desplazamiento. Es un vector y yo donde tengo una variación de presión en múltiples direcciones, ¿cuál es el gradiente de presión? Donde se produce la máxima variación de la Exacto. presión. De todas las variaciones de presión que yo tengo, el gradiente es un vector que está en la dirección de la máxima variación de la presión, es decir, la variación más grande de la presión por unidad de desplazamiento, por unidad de traslación. Es decir, de todos los posibles cambios de presión por unidad de longitud en un determinado campo de presiones, el gradiente es un vector que tiene la dirección de la máxima variación de la presión por unidad de longitud. Y el módulo de ese gradiente, ¿qué les parece que les da? Un escalar El módulo de ese gradiente obviamente es un escalar. ¿Y qué significa? ¿Cómo calculamos el módulo de ese gradiente? ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? con las componentes de cada eje. Exacto. ¿Sí? Julio, vos dijiste que es el gradiente es donde tiene la máxima, donde está la máxima presión. ¿Qué significa? ¿Que vas a Eh, obviar los otros ejes? La perdón, presión en los otros ejes. perdón, Constanza. El gradiente no es donde tengo la máxima presión, por ahí lo dije mal, pero aclaremos. El gradiente no es donde yo tengo la máxima presión, sino la máxima variación de presión por unidad de desplazamiento. Donde tengo el cambio más brusco. ¿Sí? Piensen ustedes, por ejemplo, que yo estoy buceando y puedo ir bajando despacito por un fondo arenoso, entonces por ahí yo tengo un cambio de presión gradual a medida que la profundidad va aumentando, pero fíjense si yo hiciera el gradiente de la profundidad, es decir, el operador nabla aplicado a un escalar que es profundidad. Si yo viera cuál es el gradiente de la profundidad, yo vería que si voy por un fondo arenoso, el gradiente, es decir, la variación de profundidad es muy suave. Yo me tengo que desplazar mucho en un fondo de arena para tener un cambio de profundidad apreciable, ¿sí? Ahora, si en vez de moverme para esa dirección donde había todo un fondo de arena que iba bajando despacito, tengo una especie de barranco o una restinga o un arrecife que cae muy de golpe, por ahí si me voy para el otro lado, la profundidad varía rápidamente en medio metro. Es decir, donde terminó la piedra y empecé a bajar de golpe, ahí la profundidad cambia muchísimo y yo en realidad me desplacé muy poco. Entonces tengo un cambio muy grande de la profundidad en muy poca distancia de movimiento del buzo, por decirlo de alguna forma. Entonces la profundidad en un buceo varía en cualquier dirección en la que yo me mueva, pero el gradiente de profundidad estaría en la dirección donde la profundidad cambia mucho más rápido. ¿Sí? La dirección de un gradiente es la dirección del máximo cambio de esa variable por unidad de longitud, pero no es el valor máximo de esa variable. El valor máximo de la variación de esa presión o de esa profundidad o de la densidad o de la concentración. Cuando hablo de gradientes, hablo de variables que no son vectoriales, variables que son escalares. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que ustedes vayan madurando. Esta teoría es sencilla, esta teoría es muy fácil, pero si escribimos densidad por gravedad es igual al nabla P, que ustedes sepan qué es ese nabla, cuál es el concepto del nabla, del operador nabla.
¿Y cuál es el concepto del gradiente, de ese operador nabla aplicado a una variable escalar? No les sirve de nada tener esta ecuación y repetirla de memoria o repetirla como loritos. Lo que necesito es que cada expresión que vayamos viendo, ustedes la analicen y la analicen en profundidad. Porque si no, mirar la teoría no les va a aportar demasiadas cosas. Necesito que cada expresión que vean empiecen a decir, está bien, está mal, no habrá algún signo equivocado, no le erraron en esto. Y si llegan a la conclusión que la expresión está bien, eh, busquen formas de expresarla con palabras y con ejemplos. Y si no encuentran ejemplos, busquen algún contraejemplo que diga, mira, acá no se cumple esto. Y no se cumple por esto, por esto y por esto. Pero esta es la ecuación general de la fluidostática. Esta es una ecuación particular para una determinada geometría que yo puse arbitrariamente. Unilateralmente impuse esa geometría en particular, pero esta expresión es una expresión absolutamente general. Solamente vale para fluidos en equilibrio. Entonces no traten de utilizar esta ecuación si el fluido no está en equilibrio, si el fluido no está quieto. ¿Ahí me siguen? Repito, la idea con las teorías es que las miren, vean los videos con tiempo, vayan hacia atrás, vayan hacia adelante, anoten, vean libros, comparen, apuntes y saquen conclusiones. Si no, la teoría no les sirve y necesito que vean y maduren la teoría antes de ir a la urgencia de resolver los problemas. Uno tiende a ir a resolver problemas sin haber madurado la teoría y eso no está piola, no es lo que desde la cátedra le recomendamos. ¿Sí? Eh, Obviamente, cuando aplicamos la ecuación de la fluidostática a una geometría sencilla, a un fluido de densidad constante, eh, con un sistema de coordenadas donde una de las coordenadas coincide con el eje en el que actúa la gravedad, las expresiones que obtenemos son muy sencillas y esas expresiones están vinculadas con el perfil de presiones para cada profundidad. Pero lo primero que tenemos que hacer y en forma metódica, mecánica y bien razonada es establecer un sistema de referencias y de coordenadas que me quede cómodo. Es una locura por ahí intentar resolver un problema de un cilindro en coordenadas rectangulares. Entonces, primero, de acuerdo a la problemática que tengo que encarar, es ver qué sistema de referencia y qué sistema de coordenadas es el más sencillo, el que más ayuda me va a dar para la resolución del problema. Después determinar las condiciones límites y de contorno para poder resolver las integrales que salen, aplicar la ecuación y después obtener distribución de presiones. Pero es fundamental que inviertan tiempo y un tiempo de madurez en establecer primero un sistema de referencias y de coordenadas. Tener muy claritas cuáles son las condiciones límites para resolver las integrales y de ahí ya vamos a encontrar una ecuación y con la ecuación vamos a obtener la distribución de presiones. Y con distribución de presiones vamos a poder calcular fuerzas y vamos a poder calcular momento. Pero es fundamental elegir muy bien el sistema de referencias, el sistema de coordenadas y las condiciones límites o de contorno. Si no, si pifiamos ahí, el resto del problema ya va por mal camino. Esto es otra teoría, hay una teoría específica para el cálculo de empujes. Acá tenemos solamente una versión resumida, una versión comprimida, pero hay una segunda teoría de fluidostática que está referida al cálculo del empuje que ejerce un fluido estático, quieto, sobre un objeto sumergido. Entonces, en la segunda teoría que ustedes tienen de fluidostática se va a resolver punto por punto, con mucho detalle, este cálculo que nosotros lo conocemos de memoria. El empuje es básicamente el volumen del cuerpo sumergido por la densidad, por la gravedad. ¿Sí? Todo cuerpo sumergido en el seno de un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba
en este caso fuerza Z para nuestro sistema de coordenadas, igual al peso del fluido desalojado. Entonces no tienen que quedar dudas que esta es la densidad del fluido, no es la densidad del sólido, porque la fuerza que un fluido recibe de abajo hacia arriba es igual al peso del fluido desalojado. ¿Sí? Para esto hay una teoría particular, es decir, invertimos el tiempo de toda una teoría para llegar a esta expresión con detalle. Otra cosa que tienen que ver en esta unidad es el tema de manometría. Nos interesa muchísimo que empiecen a estudiar y a juntar material sobre distintas formas de medir presión, distintas unidades de medir presión y además todas las conversiones entre una unidad y otra. Nos interesa mucho que sepan la diferencia entre presión absoluta, presión manométrica, presión hidrostática. Es fundamental que esos conceptos los tengan. Ustedes ya los vieron en materias previas a esta, pero si no recuerdan esas cosas, por favor, antes de seguir avanzando, hagan un pequeño repasito, un poco de búsqueda bibliográfica en relación a que tienen que estar perfectamente claros los conceptos de presión absoluta, presión manométrica, presión hidrostática y también un concepto que a veces los complica un poco, que es el concepto de presión cursiva. ¿Sí? Necesito que maduren y que empiecen a ver nuevamente el tema de presión cursiva. Si no lo recuerdan, en la próxima consulta de teoría lo vemos, pero esos conceptos los tienen que tener muy, muy claros antes de seguir. Antes de hablar de los manómetros tradicionales que conocemos, alguna referencia, es decir, ya en 1594, Galileo Galilei había determinado que más o menos la presión atmosférica era equivalente a la presión que ejercían 10 metros de columna de agua. Fíjense en qué época Galilei tenía claro el concepto de presión atmosférica y cuánto valía. Ya le había encontrado un número y una unidad. En 1594 Galileo Galilei ya hablaba que la atmósfera ejerce sobre nosotros una presión equivalente a la presión que ejercería una columna de 10 metros de agua. Unos cuantos años después, recién en 1644, Torricelli empieza a trabajar un poquitito más en las expresiones y empieza a laburar de una forma mucho más parecida a la que nosotros haríamos como para arribar al concepto de presión. Pero fíjense el barómetro de Torricelli, es decir, una columna cerrada, normalmente de vidrio, sumergida parcialmente en un fluido, obviamente la presión de la atmósfera hacía que algo de fluido subiera por la columna y se hablaba que la presión atmosférica era equivalente a 760 milímetros de columna de mercurio. Si acá teníamos mercurio, esta columna subiría 760 milímetros. Pero si acá tuviéramos agua, esta columna subiría 10 metros aproximadamente. ¿Sí? Hablando de presiones atmosféricas a nivel del mar. Cuando nos vamos a sectores mucho más altos o mucho más bajos, estos 10 metros de agua o estos 760 milímetros de mercurio van a cambiar. ¿Eso está claro? ¿Preguntas? Sigo, estoy yendo muy rápido, estoy yendo muy por arriba, me estoy metiendo demasiado en detalles para lo que ustedes saben a esta altura de la cursada. No, está perfecto, Julio. Gracias, Manuel. Por el tema de la presión cursiva, que lo mencionaste hace, si podías repetir el concepto. Eso es parte de los trabajos que les doy. Sí, creo que vamos por la tarea número 4. Repasar conceptos de presión. Manuel, cerrate el micrófono.
Gracias. Eh, el concepto de presión absoluta es sencillo, el concepto de presión manométrica es sencillo, el concepto de presión cursiva aparece muy claro cuando vemos un problema de este tipo, ¿sí? Cuando empezamos a calcular presiones de manómetros en U. Supónganse, yo tengo una cañería y no sé si está circulando fluido de 0 a 1, o está circulando fluido de 1 a 0, o no está circulando fluido. Pero en una cañería donde yo no sé si está circulando fluido, ¿cómo puedo calcular diferencias de presión con la ecuación de la fluidostática? Si yo pongo un manómetro en U, conectando los dos puntos de la cañería a los que quiero vincular o entre los que quiero calcular una diferencia de presión, yo sé que si este fluido manométrico es lo suficientemente denso y las diferencias de presiones no van a hacer que esta columna suba tanto y que pierda fluido, es decir, si para la diferencia de presiones que yo tengo en un caso entre 0 y 1, si para esa diferencia de presiones y para un determinado fluido manométrico, si el fluido manométrico queda contenido en la rama en U, yo puedo decir que entre 0 pasando por 3, pasando por 2 y llegando a 1, no hay circulación de fluido. Entonces por ahí no puedo aplicar entre 0 y 1 la ecuación de la fluidostática porque no sé si está circulando fluido, pero sí puedo aplicar la ecuación de la fluidostática en cualquiera de las ramas del manómetro NU. Y eso es una cosa bastante interesante del manómetro NU porque puedo calcular cualquier tipo de diferencia de presión porque sé que en esas ramas no hay circulación de fluido. Es decir, una vez que se establece un equilibrio y que veo que el fluido manométrico queda contenido en las ramas, puedo hacer este cálculo, por ejemplo. La presión en 1, digo que es la presión en 2. La presión en 1 es la presión en 2 menos la densidad del fluido por la gravedad por Z1 menos Z2. ¿Hasta ahí está claro? Y la presión en 1 es menor que la presión en 2 porque uno Julio, está más arriba. Sí, Julio, ¿puedes explicarlo eso un poquito más lento? Capaz que es dale, dale. medio No, plomo pedirlo ahora por el hecho de que no arrancamos con las guías, pero a mí Costa. particularmente se me complicaba mucho saber cuál era menos, cuál estaba arriba. Está perfecto, Constanza. Ustedes frénenme las veces que sea necesario. Yo después de tantos años de dar la materia tiendo a arrancar como en automático. Y si no tengo este ida y vuelta con ustedes, yo arranco y por ahí la clase no les sirve. Lo que menos quiero es que no les sirva. Así que me preguntan todas las veces que sea necesario. Y me Perdón, parece que por ahí uno piensa que la tiene clara y con la aclaración que uno le hace a otro compañero, esto era así, no me había dado cuenta, vienen bárbaro este tipo de consultas. La cuestión es la siguiente, la gravedad actúa de no, arriba hacia abajo. Sí, yo te hago una pregunta antes. ¿Qué es Z? Z es, esto no lo pusimos en concepto, pero Z es de la variable, la coordenada en la dirección en que actúa el campo gravitatorio. Si me moviera en esta dirección me estaría moviendo en Z, por ahí X es esto y por ahí Y es esto. ¿Sí? O sea, sería la distancia. Por ejemplo, Z1, Z2 es la distancia entre uno y 2. Z1 es la posición en el eje Z del punto 1, Z2 es la posición en el eje Z del punto 2. En realidad distancias es Z1 menos Z2, pero Z1 Claro, es la posición. ¿Sí? está bien, está bien. Pero la diferencia sería la distancia. Exacto, sí. La cuestión es la Bien. siguiente. Donde yo me voy de un punto hacia abajo, sé que la presión está aumentando. En cambio, si yo me voy de una posición hacia arriba, sé que la presión disminuye. ¿Hasta ahí estamos en claro? Fíjense, yo quiero calcular la presión en 1 a partir de la presión en 2. ¿Cómo les parece que va a ser la presión en 1 con respecto a la presión en 2? En fluido estática. Piensen en un buzo. Yo bajé 10 metros
o bajé 20 metros. ¿Dónde tengo más presión? ¿A 20 metros de profundidad o a 10 metros? ¿La presión en 2 va a ser mayor que la presión en 1? La presión en 2 es mayor que la presión en 1 porque está más abajo. Cuanto más abajo me voy en un fluido, cuanto más me muevo en la dirección de la gravedad, más presión tengo. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces yo digo que la presión en 1 es menor que la presión en 2. ¿Cuánto menor que en 2? Digo que la presión en 1 es la presión en 2 menos la presión que aporta esta columnita. Y en esta columnita tengo densidad del fluido, ¿sí? Por gravedad, Z1 menos Z2. Fíjense que de igual forma, y por vasos comunicantes, yo digo que la presión en 3 acá es exactamente igual a la presión en 3 acá, ¿sí? Cuando tengo continuidad de fluido manométrico, yo digo a la misma profundidad, si tengo continuidad de fluido manométrico, a la misma profundidad tengo la misma presión. O sea que este punto 3 que tengo acá, también lo puedo dibujar acá, ¿sí? Y digo que la presión en 2 es menor que la presión en 3. Y más exactamente digo que la presión en 2 es la presión en 3 menos la presión que aporta esta columnita, que es la densidad del fluido manométrico por gravedad, Z2 menos Z3. ¿Eso se ve? ¿O más o menos? ¿Chino básico? Fíjense que este laburito lo hice de este lado de la columna, del lado derecho de la columna. Pero yo podría decir que la presión en 0 es menor a la presión en 3. Y la presión en 0 es la presión en 3 menos lo que aporta de presión esta columnita, que es la densidad del fluido, no la del fluido manométrico, sino la densidad del fluido por gravedad Z0 menos Z3. Combinando estas expresiones, yo puedo encontrar una expresión para P sub 0 menos P sub 1, por combinación entre estas, ¿sí? Y fíjense que P sub 0 menos P sub 1 nos da D, la diferencia de alturas entre las dos ramas, la diferencia de altura de fluido manométrico entre las dos ramas, es decir, la diferencia de alturas entre el nivel 2 y el nivel 3, por la gravedad, por la densidad del fluido manométrico menos la densidad del fluido. Básicamente, que yo digo, la diferencia de presión entre 0 y 1 es la diferencia de presiones entre acá y acá combinada con la diferencia de presiones entre acá y acá. ¿Sí? Entonces aparece esta diferencia de densidades. La cuestión es la siguiente. Si no hubiese circulación de fluido, si el fluido estuviese quieto, ¿sí? Si el fluido estuviese quieto, ¿cuánto daría P0 menos P1? Es decir, la presión acá menos la presión acá. Cero, porque están a la misma altura. Están a la misma altura. Si no hubiera circulación de fluido, ¿cómo estarían las dos ramas del manómetro? ¿Cuánto valdría Iguales. D? ¿Cuánto valdría D si el fluido estuviese quieto? 0. Cero. Fíjense que al poner un manómetro en U, se ve que hay circulación de fluido. ¿Y dónde es mayor la presión absoluta? ¿En 0 o en 1? Ahí como lo tenemos en esa instantánea que capta esa imagen. Para el ejemplo que ustedes tienen, donde estas P son presiones absolutas, ¿sí? Las P, por ahí no lo aclaré, son presiones absolutas. De acuerdo a este gráfico, ¿dónde es mayor la presión absoluta? ¿En 0 o en 1? ¿Cero? En 0. Fíjense que esta rama
Es decir, el fluido manométrico está corrido para el otro lado. Es como que hay más presión en 0 que en 1. ¿Hasta ahí se ve? Entonces, ese manómetro que está sobre esa rama horizontal, exactamente horizontal de fluido, me dice, acá está circulando fluido entre 0 y 1, porque la diferencia de presión es como que yo tengo más presión en 0 que 1. Y siempre el fluido parece que va de presiones altas a presiones bajas. Ahora, si ustedes se fijan, hay un ejemplo en la guía donde las ramas están en ángulo, ¿sí? Entonces el punto 0 está acá y el punto 1 está acá. Entonces yo tengo que tener en claro que el fluido, si lo hice sobre un ejemplo horizontal, puedo evaluar diferencias de presiones absolutas para saber si hay circulación de fluido y hacia dónde está circulando el fluido. Pero para un caso absolutamente general, que puede ser una cañería en ángulo, para un caso, repito, absolutamente general, para una cañería en ángulo, para que haya circulación desde un punto al otro, la diferencia de presiones tiene que superar la diferencia de presiones que habría en forma estática. Entonces, si a la diferencia de presiones absolutas le resto la diferencia de presión estática entre dos puntos, lo que obtengo es la diferencia de presión cursiva. Y para evaluar sentidos de circulación de un fluido, yo tengo que evaluar diferencias de presiones cursivas. Es decir, ¿cómo defino presión cursiva? Como la diferencia entre la diferencia... Vamos de vuelta. La diferencia de presiones cursivas es la diferencia de presiones absolutas menos la diferencia de presiones estáticas entre dos puntos a considerar. Entonces los fluidos van de altas presiones cursivas a bajas presiones cursivas en todos los casos. Entonces, consideramos presión cursiva a presión absoluta menos presión hidrostática punto por punto, o diferencia de presión cursiva a diferencia de presiones absolutas menos diferencia de presiones estáticas entre esos dos puntos. Dicho en palabras y dicho por Julio, un miércoles de la tarde, parece medio raro, tarea para el hogar adicional, madurar el concepto de diferencias de presiones cursivas y su relación con los sentidos de circulación de fluidos en una cañería. Vamos a volver a repasar este concepto un poco más cuando veamos cañerías, pero donde aparece muy clarito el concepto de presión cursiva es cuando estudiamos un manómetro en U vinculando dos puntos de una cañería que no están al mismo nivel. Acá, como están al mismo nivel, es muy sencillo saber que hay circulación de fluido por la cañería principal entre 0 y 1 porque la presión absoluta en 0 es mayor que la presión absoluta en 1. Pero lo que necesito es que ustedes, a través del análisis de la diferencia de presiones cursivas entre un punto y otro, puedan dilucidar si hay circulación de fluido y si la hay, en qué dirección. Tarea adicional para el hogar. Concepto de Julio, presión absoluta. Sí, dame un segundito. Concepto de presión absoluta, concepto de presión relativa, concepto de presión manométrica, concepto de presión cursiva. Sí, Entonces, lo que analíticamente, la diferencia entre presión 1 menos presión 0 absoluta tiene que, con esa diferencia misma, cuando el fluido está estático, tiene que ser mayor. la cuestión es la siguiente, Constanza. Es decir, yo puedo calcular la presión absoluta en 0 y la presión absoluta en 1. Es decir, o la diferencia de presiones absolutas entre dos puntos. Pero este concepto de diferencias de presión absoluta no me dice nada en cuanto a qué parte de esa diferencia de presión es debida a fluidostática y qué parte de esa diferencia de presión es debida a fluidodinámica. Es decir, qué parte de los cambios en la presión son fluidostáticos y qué parte de los cambios de presión son debidos al movimiento del fluido. Esta diferencia de presiones absolutas
no me dice demasiado porque está englobando dos conceptos que se superponen: diferencias de presión fluidostáticas y diferencias de presión fluidodinámicas. Entonces, lo que tienen que tener en claro, que estas presiones que aparecen acá, de integrar la ecuación general de la fluidostática con un determinado sistema de coordenadas, esto me da presiones o diferencias de presiones absolutas. Si a esta diferencia de presiones absolutas entre dos puntos yo le resto la diferencia de presiones que habría si el fluido está quieto entre esos dos puntos, lo que obtengo es la diferencia de presiones cursivas entre esos dos puntos, y ese valor de diferencia de presiones cursivas me va a decir si hay movimiento de fluido o no, y si hay movimiento de fluido, hacia dónde circula el fluido. Dicho en palabras, es como para pensarlo un rato más. Entonces, esa es la idea de la teoría: plantearle conceptos y que ustedes después, con tiempo, en su casa, empiecen a analizar qué pasaría si este caño que acá está horizontal está en un determinado ángulo. ¿Sí? Piensen eso, es un problema de la guía de seminarios, es un clásico. Si tienen que explicar el concepto de diferencia de presión cursiva, hay que agarrar un manómetro en U, vinculando dos puntos de una cañería en un determinado ángulo. Es la forma más fácil de analizar diferencias de presiones cursivas. Si quedan dudas, y como para seguir avanzando, lo charlamos en la consulta de teoría o lo pueden volver a preguntar a la gente de la práctica, pero no se queden sin madurar y sin ahondar en conceptos de diferencias de presión cursiva. A veces, cuando tengo diferencias de presión muy bajas, en vez de usar manómetros en U, usamos algo parecido a un manómetro en U, pero con un tramo recto en un ángulo, de manera tal de poder medir eh, mejor las diferencias de altura y que la medición sea un poco más exacta, ¿sí? Cuando quiero disminuir el error en una medición en un manómetro en U, utilizo manómetros en U de rama inclinada. La expresión es muy sencilla, ustedes la pueden analizar, pero este tipo de manómetros tienen mucho menos error que los manómetros en U convencionales. Eh, Volvemos al tema: presión absoluta y presión manométrica, dos conceptos que tienen que manejar muy bien. Y otra cosa que tienen que ver ya a esta altura del partido: están a la mitad de la carrera, en algún momento van a tener que seleccionar instrumentos para medir presión. Uno de los instrumentos posibles para medir presión son los manómetros de Bourdon. ¿Cómo funciona un manómetro de Bourdon? Básicamente tiene un corazón de un latón muy especial y de sección transversal elíptica. Cuando la presión que viene del fluido y llena este Bourdon empieza a aumentar, esa sección elíptica tiende a hacerse más circular. Entonces, pasamos de un corte o una sección elíptica a una sección circular, y al hacerse circular la sección de este Bourdon tiende a enderezarse. Esto tiende a subir esta parte. Y ese movimiento del Bourdon, vinculado con cambios de presión, mueve un mecanismo de relojería, y ese mecanismo acciona una aguja que me marca la presión. Fíjense que estos son instrumentos para medir presión, manómetros, miden presión manométrica. Es decir, abiertos acá en la atmósfera me marcarían 0. Los manómetros miden presión manométrica, es decir, la diferencia entre presión absoluta y presión ambiente. El resultado de una medición con un manómetro es presión manométrica, no presión absoluta. Estos manómetros de Bourdon, en particular, tienen el Bourdon continuamente lleno con el fluido al cual le quiero medir la presión o en el cual quiero medir la presión. Entonces andan muy bien para fluidos, ya sea gases o líquidos, relativamente limpios. Imagínense si yo
estoy trabajando con un pasteurizador de pastas de brócoli y quiero medir la presión con un manómetro de Bourdon. Fíjense que en un determinado momento la pasta de brócoli me llena este Bourdon, esta parte del manómetro, y después no se vacía. Entonces eso se me atrancó todo, medí una sola vez y no pude medir más. Es fundamental que entiendan cómo funciona un equipo, en este caso un manómetro de Bourdon, para saber que anda muy bien con fluidos limpios, sin sólidos en suspensión. De manera taxativa les diría que jamás elijan un manómetro de Bourdon para medir la presión de una pasta o de algo que va a tener muchos sólidos en suspensión o sales no disueltas o arena. Esto funciona muy bien para fluidos más o menos limpios que después, cuando la presión baja o cuando la línea se vacía, el manómetro se vacía. Otra de las cosas que tienen que tener en claro cuando eligen un instrumento, además de saber cómo es internamente, es saber en qué rango mide bien un instrumento. Un instrumento como este, un manómetro de Bourdon, es un equipo que está diseñado para medir bien entre la mitad de la escala y las 3/4 partes de la escala. En este sector es donde menos error tengo en la medición. Entonces, ¿cuál es uno de los errores de los ingenieros jóvenes? Por ahí tienen que medir una presión de 2 bares o de 3 bares y compran un manómetro de 0 a 50 bares. ¿Sí? O supónganse que tienen que medir 2 bares en un manómetro como este de 0 a 70. Si tengo que medir 2 bares, ¿dónde mide la aguja? Está por acá. ¿Sí? Es muy difícil determinar si está midiendo 2, 2,5 o 1,8. Pero además está midiendo en el sector del equipo, en el sector del instrumento, que menos precisión tiene. Entonces yo tengo que medir 2 bares. Yo necesito un manómetro de un rango tal que los 2 bares estén entre este punto y este. Entonces tienen que elegir muy bien el rango del manómetro que van a usar, pensando que si el manómetro es de tipo de Bourdon, la medición convencional, el rango de mediciones que ustedes quieren hacer, esté entre estos sectores, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Es un error muy común que utilicen un manómetro de un rango muy grande, entonces después, para presiones bajas, ustedes están midiendo por acá, no tienen buena precisión y no tienen buena exactitud. ¿Está? Sabiendo cómo es el equipo, ustedes eligen qué tipo de equipo van a utilizar para medir la presión en un determinado fluido. Pero tienen que saber que, sabiendo la mecánica o la geometría del equipo, ver en qué sectores de medición trabaja mejor y con mayor exactitud para elegir bien los rangos. Después de estos manómetros de Bourdon, ustedes van a ver manómetros secos y manómetros con glicerina. Cuando ustedes tienen un manómetro asociado a una bomba, a veces por ahí la lectura de presión es muy movediza, porque la bomba está entregando presión en forma discontinua. Cuando tengo esa posibilidad o cuando tengo esa alternativa de que la presión que mide el manómetro es muy variable, lo ideal es tener manómetros cuyo interior está lleno de un fluido muy viscoso, como por ejemplo la glicerina, de manera de minimizar esas fluctuaciones temporales y que la aguja esté lo más calmada, lo más quieta posible para poder medir en forma correcta, ¿sí? Entonces, manómetros de Bourdon sirven para fluidos limpios, clarificados, sin sólidos en suspensión, no son recomendables para pastas. Hay que elegir un buen rango del manómetro para tener una buena lectura y después pueden ser secos para una medición muy fija, muy constante de presión o con glicerina para mediciones donde el sistema hace que la presión esté variando muy rápidamente, ¿sí? Cuando no quiero tener contacto entre el instrumento de medida o entre el interior del instrumento de medida y el fluido, a veces se utilizan manómetros de diafragma. Es decir, de este lado tengo el fluido choca contra un diafragma y el movimiento de ese diafragma acciona un mecanismo de relojería que termina en una indicación de presión. Estos son manómetros
un poco más caros, un poco más difíciles de calibrar y que tienen la ventaja de que no hay contacto físico entre el instrumento en sí, entre el interior del instrumento, el corazón del instrumento y el fluido en particular. Hay manómetros digitales, hay presostatos, hay un montonazo de equipos e instrumentos que miden presión para tener un determinado control de una determinada variable de un determinado proceso. ¿Qué presión lleva la goma de un auto, más o menos? ¿Alguien tiene idea? ¿Ese trabajo lo hacen ustedes? ¿Ese trabajo lo hace algún conocido? ¿Alguien de la familia o lo hacen ustedes? Sí. Ustedes van a una gomería y le dice, ¿qué presión ponemos? ¿Tienen idea qué presión lleva la goma de un auto? ¿O qué presión lleva la goma de una moto? ¿O qué presión lleva la goma de una bicicleta? ¿Tienen idea? No te voy a mentir, pero me lo hace mi viejo siempre porque, viste, papá te controla todo. Pero Ajá. creo que cerca de 26, 27. 26-27 el auto queda blandito para andar en Mar del Plata, que está llena de pozos, es interesante, pero por ahí si agarramos un pozo muy grande, la cubierta termina pegando contra la llanta y rompo la cubierta. Entonces cerca de 30. Si yo voy a la ruta, Tiene el normalmente, compresor. Entonces, exacto, si voy a la ruta, normalmente voy y digo, ponele 30. ¿30 qué? Libras, ¿no era? Libras es una unidad de masa o de fuerza. Y acá estoy hablando de presión, entonces estamos hablando de fuerza sobre área. Entonces, si estoy hablando de unidades inglesas, es libras aplicada a una superficie en particular, y normalmente hablamos de pulgadas cuadradas. Entonces, cuando hablo de libras por pulgada cuadrada, estoy hablando de PSI, pounds per square inch. ¿Ahí me siguen? Entonces, lo que yo le estoy diciendo, ponele 30, en realidad le estoy diciendo ponele 30 libras sobre pulgada cuadrada. Si yo le digo al señor de la gomería 30 libras sobre pulgada cuadrada, por ahí va a decir este es un pedante o este es un zarpado. Nosotros casi siempre como profesionales tenemos que regular nuestro lenguaje al lenguaje de la gente con la cual vamos a trabajar. Entonces, lo usual es decirle ponele 30 libras, pero en realidad estamos hablando de PSI, es decir, pounds per square inch. Unidades de presión se conforman a partir de unidades de fuerza y unidades de área sobre la cual esa fuerza está aplicada. Entonces, yo le pongo 30 PSI. ¿Son PSI-G o PSI-A? Las estoy volviendo locas. Los estoy volviendo locos. ¿Por qué no? Sí, Ustedes van a ver que puede aparecer PSI-G o PSI-A. PSIG. PSI-G, el G viene de gauge, del instrumento de medición. Cuando estamos hablando de PSI-G son unidades de presión manométricas, es lo que mide un instrumento. Cuando hablo de PSI-A son absolutas. Entonces, en realidad, cuando voy al gomero, son, miren si yo le dijera al gomero, ponele 30 PSI-G. Son 30 libras, pero el gomero lo mide con un manómetro, entonces lo mide con un equipo, con un gauge, ¿sí? Entonces, lo que le pone el gomero es 30 PSI-G. ¿Cuánto es la presión absoluta en una goma entonces? La presión relativa a la presión atmosférica es 30 libras por pulgada cuadrada. La presión absoluta es ¿cuánto? Eso más la presión atmosférica. Entonces ustedes tienen que saber relacionar la presión atmosférica expresada en metros de columna de agua, o milímetros de mercurio, o bares, o kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, o lo que sea. Tienen que saber convertir esa unidad de presión para llevarla a libras por pulgada cuadrada y para pasar de las 30 libras por pulgada cuadrada manométricas a las, ustedes me dirán cuánto, libras por pulgada absoluta en una rueda. Pero si en una rueda yo tengo
por encima de la presión atmosférica 30 libras por pulgada cuadrada más. Cuanto más chica es la rueda, mayor es la presión que lleva, ¿sí? Una moto por ahí lleva un poco más de presión y una bicicleta lleva mucho más presión que la de un auto. Y si voy cada vez a cubiertas más finitas y de competición, la presión es cada vez mayor. Pero cuanto más finita la rueda, mayor es la presión de la rueda. ¿Y en qué influye la presión de una rueda para este caso en particular? Si yo uso una presión muy baja, la misma cubierta amortigua desniveles y hace que el auto esté más esponjoso, más tranquilo, no nos duele tanto la cintura, pero podemos tener muchas deformaciones entre la cubierta y hacer que esa cubierta pegue contra la llanta y la llanta o se rompe la llanta o se rompe la cubierta. Entonces, si quiero un andar esponjoso del auto, utilizaré 26, 28. Si quiero que el auto esté un poco más rígido, utilizaré 30. Y si quiero que el auto esté por ahí muy deportivo, por ahí uso 33. La cuestión es la siguiente, con una cubierta con poca presión, la cubierta tiene una deformación lateral cuando doblo muy grande. Cuanto mayor es la presión en la cubierta, la deformación lateral al doblar es cada vez menor, entonces el auto es más estable. Y si quieren aún más estabilidad una cubierta, compren una cubierta de perfil bajo, no se las recomiendo para Mar del Plata, pero cuanto más bajo es el perfil de la cubierta, menos deforma, entonces el auto dobla en forma más estable. Pero sepan que hay distintas cubiertas con distinto ancho o altura de talón que para Mar del Plata no son recomendables cubiertas de perfil bajo, pero todos los que tienen algún auto modificado o un auto deportivo tienden a usar cubiertas de perfil bajo. ¿Por qué? Porque hay mucho menos espacio entre el borde de la cubierta y el borde de la llanta, entonces la cubierta se deforma menos, el auto va más estable. Cuanto menor es el perfil de la cubierta que utilicen, más duro, más rígido se pone el auto, tiene más estabilidad en curvas, pero es mucho más duro y mucho más difícil de manejar en lo recto. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna consulta? Recordemos tareas para hacer antes del miércoles que viene. Repasar la unidad 1, introducción a la fluidostática. Evaluar todo el proceso que nos llevó a encontrar la ecuación de la fluidostática y ver si lo entendemos, no lo entendemos, repasar muy bien o analizar muy bien el concepto de gradiente y también repasar mucho el tema de presión absoluta, presión manométrica, presión cursiva y distintas unidades de presión y distintas conversiones entre unidades. Eso tendría que estar muy, muy claro para la próxima clase, donde vamos a seguir avanzando y vamos a ir por la parte de cinemática. Pero recuerden, estamos pasando una teoría que tiene mucho de matemática y poco de concepto, que es la teoría para calcular empuje, qué empuje recibe un cuerpo sumergido en el seno de un fluido. ¿Sí? Como verán, bastante tarea para el hogar para el miércoles que viene. El miércoles que viene, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar que ustedes ya vieron la teoría y vamos a tratar de eh, avanzar en conceptos que les hayan quedado poco claros. Esa es la idea. ¿Sí? Dejo de grabar.